Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en este sábado 6 de junio de 2020. Vamos a participar en este momento de la lección de la escuela sabática, el repaso de la lección que se titula La Biblia como historia. Queremos compartir con ustedes tres aspectos que nos traten de reforzar lo que ustedes ya estudiaron. Sin duda que no es mi propósito decirles lo que ya ustedes leyeron en la lección, el folleto, los que ya tienen el 3 en 1, los que tienen el folleto para maestros, sino vamos a tratar de combinar esos tres materiales que la iglesia nos provee y dispone para nosotros, pero también quisiera aportar algún enfoque un poquito diferente, pero que nos ayude a entender un poco más y a ampliar el rango de conocimiento con relación a la lección de esta semana. Quiero iniciar diciéndoles que hace muchos años, ustedes recuerdan, los que somos de esas generaciones, salió una obra titulada Raíces. Fue una obra escrita por Alex Haley por allá en 1976 que incentivó mucho a la gente a ir a las bibliotecas, a saber de dónde venían, cuáles eran sus raíces. Y creo que algunos fuimos tocados también para saber nuestros antepasados, de dónde viene nuestro apellido. En fin, hay mucho interés con relación a saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y hacia dónde vamos. Así que la lección de esta semana nos habla un poco acerca de la historia. Es importante que nosotros recordemos que todo tiene raíces. Nosotros no nacemos en un vacío, nosotros no nacemos, no vivimos en una burbuja. Las cosas nos afectan no para determinar nuestro destino, sino que afectan nuestra conducta. Eso es un inevitable que nosotros debemos que mantener en nuestra vida y en nuestra mente. Los adventistas a veces crecemos en una burbuja y estamos allí pensando que ese es el único mundo que existe, pero es necesario que abramos nuestra mente un poco para saber que todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás y que las cosas que vivimos a nuestro alrededor también nos afectan de una u otra manera. Vuelvo y repito, no para determinar nuestro futuro, porque si no entonces estaríamos creyendo algunas cosas diferentes a lo que la Biblia nos enseña, pero sí para saber que hemos nacido en un ambiente, tenemos unas raíces de las cuales nos aferramos y que eso determina, con las raíces que tenemos, determinan sin duda nuestro futuro, que es el tema de la Biblia y de la palabra del Señor y sus efectos en cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar tres aspectos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quiero que pensemos un poco en el tema de la historia. La historia tiene dos enfoques muy simples. El primer enfoque de la historia que nosotros podemos tener es el que aprendemos cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, y lo que nos han enseñado a nosotros por diseño de nuestro cerebro a través de Aristóteles, que nos enseñó a pensar de manera lógica. Aristóteles nos dio la estructura del pensamiento que tenemos los occidentales. Dentro de esa estructura de pensamiento nos enseñaron, sobre todo los estoicos, nos enseñaron que la historia es cíclica. Inclusive hay una imagen que algunos conocemos y es el símbolo de una serpiente que se está mordiendo la cola. Eso para enseñar que esto no termina, esto nunca termina, eso nunca termina. ¿Cuál es la idea? La idea de los griegos es el famoso, el eterno retorno. El mundo se extingue, pero para volverse a crear. El mundo se extingue y se vuelve a crear. Entonces por eso se usa un estribillo que a veces tiene aciertos y otras veces desaciertos, y es que la historia se repite. Y entonces decimos, no, es que la historia se repite, es que la historia se repite. Eso tiene un trasfondo griego que nos dice que el mundo es un ciclo donde se destruye y se vuelve a crear, se destruye y se vuelve a crear. Como ya lo dijimos, está simbolizado por esa famosa serpiente que se muerde la cola. Entonces,
hagas lo que hagas, el ciclo va a volver a empezar. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para cortar ese ciclo. Eso fue lo que nos enseñaron los griegos. Por eso la historia para ellos y para nosotros, que fuimos formateados en ese mundo occidental, en esa cultura griega, el helenismo, que ya sabemos también, nos han enseñado a pensar de esa manera, que la historia se repite, la historia se repite. Entonces aquí tenemos una lucha con lo que tiene que ver con el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo o pensamiento oriental, pero vamos a limitarlo al pensamiento de los griegos, nos enseñan otra cosa muy diferente. El pensamiento hebreo o el pensamiento bíblico dice que la historia tiene un punto de partida y tiene un punto final. O sea, la historia es lineal, no es cíclica. La historia tiene un punto de partida que se llama: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego vino el pecado al mundo, vino la solución al pecado, que es la cruz, vendrá la restauración de todas las cosas y luego la eternidad. Entonces, para el pensamiento hebreo, para el pensamiento bíblico, la Biblia comienza con el origen de todas las cosas y termina con la restauración de todas las cosas, teniendo un punto de inflexión que es la cruz. La cruz determina el antes y el después para el ser humano. Pero todo el pensamiento hebreo nos lleva a que la historia es lineal. O sea que esto no terminará el pecado cuando Cristo venga y entonces comenzaremos una nueva etapa donde nuevamente volverá el pecado al mundo y nuevamente habrá que ser necesaria la muerte de Cristo, etc. Más o menos como para poder ilustrar y comparar entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. Entonces, en primer lugar, quiero resaltar eso en esta mañana para cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando. La historia, los griegos piensan de una manera, así nos enseñaron, y la Biblia, cuando te enfrentas a la Biblia, encuentras que el pensamiento es diferente. Por eso nos cuesta tanto trabajo comprender la palabra de Dios y asimilar muchos conceptos en nuestra experiencia personal, porque la Biblia se vuelve una experiencia personal en la cual nosotros tenemos que sacar lecciones para nuestra vida cada día. Entonces, esa primera parte quiero que esté en la vida de cada uno de nosotros y en la lección de esta semana. Entonces, es importante que nosotros entendamos la historia bajo el concepto hebreo, que es el concepto bíblico. Voy a hablarlo a partir de esos momentos como el concepto bíblico. Entonces, el concepto bíblico para nosotros los cristianos es que esto tiene un principio y tendrá un final. Lo importante de esto es que ya nosotros conocemos el final. Por ilustrarlo con un deporte que es popular, no tengo propósito de sesgarme, pero eso es como en estos domingos, no lo he hecho, no he tenido el tiempo para hacerlo, pero he escuchado que se están pasando algunos partidos de los mundiales. Y entonces, si usted ve el partido de Alemania-Brasil, el mundial que hubo en Brasil, usted lo empieza a ver y puede disfrutarlo y puede estar emocionado, pero usted ya sabe cómo va a terminar ese partido y usted ya sabe que fue 7-0, 7-1, no recuerdo siquiera. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Quiero ilustrar que los cristianos tenemos la ventaja ante el pensamiento griego, que nosotros sabemos cómo va a terminar el partido. Nosotros ya sabemos cómo van a terminar todas las cosas porque Cristo venció en la cruz y Satanás es un enemigo vencido. Entonces, la historia, desde la perspectiva bíblica, nos da la garantía, la seguridad de que con Cristo nosotros triunfaremos. Esa es la parte práctica que nosotros podemos disfrutar con relación a la lección de esta semana desde otra perspectiva que les estoy presentando. Entonces, no tenemos nada que temer en el futuro, excepto que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en el pasado. Por otro lado está el famoso concepto del filósofo que dijo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero básicamente eso tiene la lección de que nosotros tenemos la garantía y la seguridad que el Señor está obrando a través de la historia, porque así lo presenta la palabra de Dios. El segundo aspecto que quiero mencionar es que
comparar la historia con la Biblia. Voy a tratar de hacer muy simples algunos conceptos que necesitamos poner en la mesa de discusión en esta hora. El primero de ellos es hablar un poquito del famoso método de histórico crítico. Bueno, para no complicar las cosas, como dije, los adventistas entendemos la Biblia y aplicamos una forma para acercarnos, para aproximarnos a la Biblia, y lo conocemos como el método histórico gramatical, o sea, la historia y el significado de las palabras y la gramática. Por eso los expertos estudian el griego, estudian el hebreo y algunas expresiones de arameo que se usan en la Biblia. Entonces nosotros nos acercamos a la Biblia como un método para aprenderlo. Recuerden que Jesús, cuando se encontró con los discípulos en Emaús, camino de Emaús, les dijo, se les acercó y empezó a explicarles las cosas y empezó a abrirles la mente. Bueno, eso es un método establecido por el Señor, el método de estudiar, de interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros usamos ese método histórico-gramatical, no tenemos tiempo para profundizar en eso. El otro método que utiliza la otra parte es el método histórico-crítico. Entonces, el método histórico-crítico lo voy a ilustrar de una forma que para mí es muy simple de entenderlo así. Cuando yo pienso en un árbol, en una planta, entonces la planta tiene su follaje, tiene sus troncos y tiene las raíces. Entonces, el método histórico-gramatical que nosotros aceptamos como adventistas al aproximarnos a la Biblia nos dice que el árbol es un todo. El follaje, el tronco y las raíces es un todo, forman parte integral del árbol, aún el mismo terreno donde está sembrado. La crítica o la alta crítica que usa este método histórico crítico te dice entonces todo lo contrario, te dice no, para tú acercarse a la Biblia tienes que separar las cosas, tienes que separar el terreno, tienes que separar las raíces, tienes que separar el tronco, tienes que separar el follaje. Lo voy a ilustrar de esta manera lo que eso significa. Ellos se acercan a la Biblia y dicen, bueno, sí, aquí hay cosas muy buenas, muy interesantes, pero esto de los milagros, que Cristo caminó sobre el agua, esto no puede ser histórico, esto es un mito, esto es una leyenda. Entonces esta partecita de la Biblia no la podemos aceptar. El pensamiento científico no puede aceptar esto. Eso es lo que hace el método histórico crítico, coge y fracciona todo y lo divide. Nosotros nos aproximamos a la Biblia de la otra forma muy simple. Vemos el árbol en todo su contexto, el follaje, el tronco, las raíces y aún el terreno donde está sembrado. Entonces son dos maneras de nosotros acercarnos a la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese orden de ideas nosotros no podemos separar la fe de la historia, porque ellos en su método histórico crítico, que es lo que nos atañe el tema de la historia, quieren separar el tema de la historia y dicen, no, esas cosas no pasaron, están en la Biblia, que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, eso no pasó, eso no es histórico, eso no tiene un soporte histórico. Sin embargo, nosotros hemos podido, a través de la lección de esta semana, entender que tenemos que responder con un rotundo no a esto. No podemos separar la historia bíblica de la fe. No pueden ir separadas. Tienen que ir como un todo, un complemento. Una y la otra se complementan. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si pasó y está escrito, aunque no lo podamos probar, aparentemente nosotros lo aceptamos por fe. Les voy a poner dos situaciones en este punto. Estamos en el punto número 2, la historia de la Biblia. Entonces, en este punto tenemos que la arqueología ha respaldado los asuntos históricos de la Biblia. Los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar en las tierras bíblicas y de transitar por todos esos terrenos y escuchar a los guías que dicen aquí pasó esto, y usted mira las ciudades y mira todo lo que hay en las tierras bíblicas, usted puede encontrar que la arqueología ha descubierto muchas cosas. Han pasado muchos años y miren que todavía siguen estudiando y siguen estudiando como esto. ¿Para qué? Para demostrar
para demostrar que todo lo que está registrado en la Biblia como hechos históricos son y han sido una realidad para los cristianos, y por eso nosotros lo aceptamos. Entonces, hay cosas que no las vamos a entender ahora y que no las vamos a poder demostrar, pero el tiempo se ha encargado y la arqueología de ir demostrando que la palabra de Dios y la historia son compatibles y forman un todo. Les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años que se hablaba mucho de Rusia cuando la Unión Soviética, y entonces muchos predicadores querían encontrar dónde está la Unión Soviética en la Biblia. Entonces algunos apelaban a ese texto de Ezequiel 38:2, donde se habla de God, Magog, del príncipe soberano. Entonces esa expresión en el hebreo era Rosh o es Rosh. Entonces algunos decían, mira, ahí está Rusia en la profecía. Y entonces Rusia, y resulta que la Unión Soviética desapareció se desintegró por allá en la década de los 80, y entonces esa interpretación quedó sin piso. Entonces el tiempo se encargó de mostrar que no era una interpretación correcta. Ahora muchos cristianos están mirando a ver dónde encuentran a la China en las profecías bíblicas, el gigante asiático, el gigante amarillo, no por lo que está pasando ahora, ¿no? Yo fui pastor hace muchos años en un lugar donde un joven universitario siempre me decía lo mismo: pastor, los chinos, la potencia amarilla, etc. Yo siempre les contesto lo mismo: no aparece los chinos en la profecía. Es así de simple. Los únicos grandes que van a aparecer en el momento final de la historia de la iglesia, ya nosotros sabemos: Estados Unidos y la iglesia universal católica. Ya, esto no hay más nada que buscar. Entonces empezamos a buscar interpretaciones de cosas que no tienen un fundamento, pero el tiempo se va encargando de darle la razón a la palabra de Dios. Entonces aquí hay dos elementos: el tiempo y la arqueología, cuando hablamos de historia y cuando hablamos de la Biblia. Entonces, en este segundo punto, la Biblia es el referente. Yo a veces lo explico con el plomo que usan los maestros de construcción. El plomo, si usted quiere saber que la pared está derecha, que no está torcida, pues tiene que ponerle un plomo. El plomo es el que le dice, no el ojo, porque tú puedes, dice al ojo de buen cubero, el ojo no es el que lo define. Hay que ponerle el plomo. Por mucha experiencia que tenga un maestro, siempre van a usar esa herramienta: el plomo, el nivel, la pita, para que se vaya poniendo en los ladrillos y vayan quedando alineados. Eso es así. Es más, hay un concepto bíblico que ustedes lo recuerdan, cuando Jesús dijo: si alguno pone su mano en el arado y mira tras sí, no es digno de mí. En la antigüedad, cuando se cogían los bueyes, entonces se pone una bandera al final, y el que llevaba los bueyes arando debía conducirse mirando su bandera. Entonces, si él miraba hacia otro lado, entonces iba a cambiar el rumbo. Entonces se hacía el primer surco, y a la par de esos surcos se hacían los demás. Entonces, si el primer surco estaba derecho, los demás surcos iban a quedar derechos. Pero ¿cómo se garantizaba que el primer surco quedaba derecho? Porque había un referente al fondo, una bandera. Con eso en mente, Jesús dijo: cualquiera que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque perdió el referente, la bandera que está puesta allá. Entonces, la Biblia es el referente, no es la historia. O sea, nosotros no tomamos la historia para probar la Biblia. Nosotros tomamos la Biblia para probar la historia. Entonces, el determinante es la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos acercamos a la revelación, lo hacemos para interpretar la historia, es para poder entender la historia. Por eso en estos días muchos andan perdidos. ¿Saben por qué se han perdido? Porque sus referentes son las noticias, sus referentes son los videos del uno, los videos del otro, y no han puesto como referente la palabra de Dios. Y el tercer aspecto que quiero llamar su atención en esta mañana de la lección para ustedes es la historia y nuestra identidad. Entonces, ¿cuán importante es, mis hermanos, que nosotros sepamos que la historia provee una identidad para nosotros? Una identidad como pueblo, una identidad como iglesia, una identidad como cristianos, para hacernos más generales y no ser tan denominacionales.
Entonces tenemos una historia que viene desde un punto de partida, porque es lineal, hasta un punto de llegada, a un puerto seguro. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia para determinar el propósito y el significado de los hechos, lo hacemos a través de la Biblia. Si usted no toma la Biblia para descubrir qué significan las cosas que están pasando a nuestro alrededor y qué propósito tienen para nosotros como cristianos, entonces ya estamos perdiendo el norte. Quiero en esta tercera parte del repaso de esta mañana, la lección, hablarles en primer lugar de la trascendencia y la inmanencia. Voy a tratar de hacer estos términos simples. Trascendencia e inmanencia. La trascendencia con relación a Dios. Dios es un Dios que trasciende, que va más allá, que no tiene límites. Él trasciende su propia creación. Él está por encima de la creación. Entonces, eso hace que Dios está al control de todas las cosas. Pero ese mismo Dios que es trascendente también se hizo inmanente. Y la inmanencia de Dios es que Dios decide participar en la historia de sus hijos. Aunque no es el tema, esto se entiende de mejor manera en el santuario terrenal. Dios trasciende a los hombres, a su creación, pero también es inmanente. Él está presente en nuestra historia. Él está presente en lo que fluye. Es un Dios que se mueve en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas, muchos filósofos y muchos pensadores que quieren sacar a Dios, hacerlo atemporal, sacar a Dios del tiempo, del espacio. No, Dios se mueve en el tiempo y en el espacio. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, pero eso no quiere decir que Dios sea atemporal. No, Dios tiene y se maneja en el tiempo y en el espacio y por eso se hizo inmanente. Eso lo establece la palabra de Dios y eso es lo que nos da la garantía de que Dios actúa en la historia del ser humano. Dios está al control detrás de la trama y la urdimbre, dice Elena White, de todos los gobernantes. Ahí está Dios al control. Nosotros no podemos olvidar eso y la lección de esta semana nos ayuda a refrescar eso en nuestra mente. Dios está al control. Aunque es un Dios trascendente que está por encima, es un Dios inmanente que está con nosotros, para hacerlo de una forma muy simple estos dos términos teológicos. Se lo voy a explicar con un par de textos que ustedes conocen, muy simples, muy fáciles. La palabra de Dios dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos. ¿Qué es un templo para contener a Dios? Para contener su poder, su omnisciencia, su omnisapiencia, su omnipotencia. ¿Qué es? Sin embargo, en Éxodo 25:8, ¿qué dijo el Señor? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, aquí hay una aparente contradicción. Esto es lo que se llama en el pensamiento hebreo puestos en tensión. Aquí hay una aparente contradicción entre, bueno, Él no habita, pero habita. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, Él no habita, es trascendente, pero Él habita, Él es inmanente. Él quiere estar con nosotros, Él quiere actuar en la historia. Si nosotros le permitimos, Él actúa en nuestras vidas, pero Dios está al control de todas las cosas porque Él ha decidido, por su propia voluntad, compartir con nosotros la vida. Él participa en la historia de los seres humanos. Él fluye en la historia de sus hijos. Por eso, eso es lo que nos produce a nosotros una identidad. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos entonces? Bueno, cuando nosotros buscamos nuestras raíces, nos identificamos con alguien. Ya lo dije al principio y lo voy a decir ahora que ya voy a terminar. Todos queremos saber de dónde venimos. Todos queremos saber. Todos queremos saber quiénes son nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tíos, quién es nuestra familia. Y ustedes pueden comprobar eso. Hay personas que crecen separados de sus familias y cuando están viejos se encuentran con los primos y conocen al primo, al tío, al abuelo, etcétera, al sobrino. Y eso produce una sensación de bienestar y de satisfacción en las personas por haberse encontrado con los suyos, con sus seres amados. Tenemos siempre la necesidad de una identidad. Los que hemos estado fuera de nuestra tierra natal, como en mi caso puntual, uno siempre está anhelando y añora las costumbres, los amigos, la tierra, la comida, las cosas,
porque tenemos una identidad, algo que nos une, que nos liga. La historia y la Biblia nos proveen a nosotros una identidad porque nos dicen cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos. No venimos de una rama ni nos bajamos de un árbol, venimos de un Dios creador. Esa historia bíblica produce en mí una identidad y por eso estoy hablando de nuestra identidad dentro del contexto de la historia y nuestra identidad como cristianos. Así que mis amigos y hermanos, el único lugar donde se conecta la historia y la profecía es en la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. Nos identificamos en el actuar de Dios que le da sentido y propósito a nuestras vidas. Solo tenía 25 o 30 minutos máximo, así que voy a terminar diciendo lo siguiente. En primer lugar, la historia tiene dos perspectivas, el pensamiento griego y el pensamiento oriental, hebreo, bíblico. El pensamiento griego dice que esto es un ciclo, se destruye y vuelve a empezar. El pensamiento bíblico dice que esto tiene un principio y tiene un final, que comenzó creado por Dios, hubo el pecado, la cruz, seremos restaurados e iremos al cielo a vivir por la eternidad. Ese es el principio bíblico de la historia al cual nosotros nos apegamos. En segundo lugar, el segundo aspecto que mencioné fue la historia y la Biblia. Aunque el método crítico quiere acabar con la Biblia, desnaturalizar la Biblia, quitarle su trascendencia divina y quitarle los milagros, quitarle tantas cosas, no van a lograrlo porque nosotros tenemos que saber que no podemos separar la fe de la historia bíblica en segundo lugar. El tercer aspecto que les mencioné es la historia y nuestra identidad. Gracias a la Biblia, que tiene una historia humana, nosotros podemos identificarnos con un Dios creador. Así que mis amigos y mis hermanos, y sobre todo los jóvenes que tienen que enfrentar hoy la posmodernidad, que es otro tema que no vamos a manejar ahora, quiero recordarles que cuando a usted le quieran enseñar cuál es la historia de su vida y de la mía y de nuestros inicios, usted la única forma que puede entender eso es a través de la palabra de Dios. Así que gracias por este espacio, por el tiempo. No perdamos de vista estos detalles. La Biblia es un todo y no podemos separar nuestra fe, nuestra teología y nuestra historia. Esas tres cosas están ligadas, están unidas, son un todo en la palabra del Señor. El día que tú las separes, vamos a dejar de creer en un fundamento que es la palabra del Señor. Dios les bendiga, es nuestro deseo de oración. Dios les permita a cada uno de nosotros saber que tenemos una identidad y esa identidad se encuentra en la palabra de Dios. Que no podemos separar la Biblia de los hechos de fe que la Biblia menciona. Porque esas experiencias que ellos vivieron también son experiencias que cada uno de nosotros podemos vivir y crecer cada día para la honra y la gloria de Dios. Señor les bendiga, mis hermanos, y que podamos disfrutar de este sábado que el Señor nos ha dado. Un abrazo para todos, es nuestro deseo y oración que Dios les siga ayudando y les siga dando las capacidades de crecer y de acercarse a la palabra de Dios, que es nuestro único referente para poder confiar en medio de tantos pensamientos divergentes que nos apartan del Señor. Dios le bendiga, es nuestro deseo y oración.